Hola comunidad paranormal relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. También les quiero dar las gracias por todo el apoyo que me están brindando, la verdad, muchísimas gracias de todo corazón y pues espero que este relato sea de su agrado. Sin más, comenzamos. Esto es algo que fuera de mi familia solo puedo compartir con los demás por medio de ustedes. Mi nombre es Noelia y soy oriunda de la Banda del Río Salí, Tucumán, Argentina. Han pasado 6 años, el relato fue transmitido en el 2007 de aquel episodio, pero es algo que aún hoy me sigue traumatizando. Mi familia está formada por mis 2 hijos, Laura de 21 años y Diego de 18, y estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo. Transcurría el año 2001 y hacía 8 meses que vivía sola con mis niños. Por suerte, había conseguido un trabajo no muy lejos de la casa de mis padres. Durante el día, Laura y Diego se quedaban con ellos o venía mi hermana a cuidarlos. Esta última también se tomaba la molestia de llevarlos y buscarlos del colegio. Al llegar las vacaciones de verano, los chicos se repartían el día entre nuestra casa y la de mis viejos. Una noche en la que se quedaron a dormir con sus abuelos, yo estaba sola mirando tele y de pronto me llamó la atención un ruido que venía de la galería trasera. Me levanté para ver qué era y al llegar aprecié una sombra oscura, difusa, en medio de la habitación. Mi reacción fue de prender rápido la luz del fondo. Pensé que se había metido algún ladrón, pero al hacerlo no había nada. Fui a recostarme de nuevo, pero a los minutos de estar en la cama, escucho como si alguien se hubiese tropezado con la silla de la cocina. Me asusté nuevamente, no me quise mover de la cama y nuevamente percibo un sonido muy particular. Era similar a como si alguien hiciera rebotar bolillas o canicas en el piso. Me levanto preocupada y sin hacer ruido, me fui acercando hasta la puerta de la cocina. Con mucha cautela la abrí. Por la oscuridad me era muy difícil ver el ambiente, hasta que en un momento diviso como una bolilla correr por el piso en mi dirección y una sombra que se reflejaba en la pared, como si una persona estuviera en cuclillas. Cerré la puerta trabándola con fuerza y me fui corriendo al dormitorio, encerrándome allí. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, fui de visita a casa de mi madre, regresando por la tarde alrededor de las 19. Casi había olvidado lo que me ocurrió la noche anterior. Me pongo a realizar los quehaceres de la casa. Al terminar de lavar las ropas, llamo a mi hija, Laura, para que me ayude a colgar las prendas recién lavadas en la soga del patio. Yo me retiro un momento para ir al baño y estando ahí, escucho a mi hija gritar desesperadamente. Salgo rápido para el fondo y la veo entrar corriendo desde el patio. Por inercia, trabo la puerta interna porque pensé que alguien se había metido a la casa. Me acerco a mi nena y ella no paraba de llorar. Al preguntarle qué pasaba, me dijo que al irme ella se dirigió a la soga para extender su ropa y a medida que iba tendiendo las prendas se dio cuenta que muy cerquita suyo, en una esquina del muro medianero, había un hombre mirándola fijamente. Este sujeto era normal, salvo por los ojos que eran completamente negros y las manos exageradamente grandes, con unas uñas largas. Lo primero que se me ocurrió decir es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que vio. Nos quedamos ahí y por esa noche no pasó más nada, pero al siguiente día otra vez ocurrió la rareza. Dormimos los tres en mi cama con la tele prendida. Al poco rato me despierto por sentir que algo me recorría por la espalda. La sensación era como si con la punta de un dedo atravesaran de extremo a extremo mi torso. Al despabilarme, me di cuenta que no lo estaba soñando. Era real lo que supuse, como un sueño en verdad, estaba ocurriendo. Del miedo no me di vuelta ni quise gritar para no despertar a mis hijos. La sensación que tuve es algo que no he podido olvidar, aunque ya han pasado tantos años.
Con este último suceso me comencé a inquietar en demasía. Ya no eran eventos aislados, estos habían comenzado a pasar seguido en casa. En la búsqueda de soluciones, inicié una serie de consultas con amigos y familiares, tratando de encontrar respuestas lógicas a lo ilógico. Por unos días estuvo tranquilo, hasta que en la noche del jueves 23 de enero del 2002, pasó algo que cambió nuestras vidas. Me encontraba en la cocina con mis hijos, yo preparaba la cena y ellos miraban tele. En ese interín, algo llamó poderosamente mi atención, a tal punto que dirigí la vista al patio. En ese instante, por el reflejo del vidrio, cuya ventana daba al fondo, veo pasar la silueta de una persona. Sin saber qué hacer y con mucho miedo, me acerqué para ver si había alguien en el patio. Solo divisaba con un mantel que tenía colgado en la soga, se movía de un lado a otro de una manera inusual. Mi contemplación se interrumpe por un golpe seco contra el vidrio de la puerta corrediza. Sin pensarlo, me acerqué hasta la llave de la luz y enciendo el foco del patio. No había nada. Al hacer esto, el mantel dejó de moverse. No quise darle más importancia al asunto, así que solo me apresuré a preparar la cena. Al término de la comida, mi hija alzó la mesa con la intención de lavar los platos en la cocina, pero al estar atravesando la sección donde está la puerta corrediza del patio trasero, se quedó inmóvil, viendo algo. Me acerqué para ver qué sucedía, y contra el vidrio de la puerta, una mariposa de esas nocturnas, las negras, quería entrar a la casa. Chocaba incesantemente contra el vidrio. Lo extraño es que al llamar a mi hija por su nombre, esta gira en dirección mía, dando su espalda a la puerta trasera. No sé cómo explicar esto, pero fue en una fracción de segundos. En ese instante, donde nuestros rostros quedaron enfrentados, la mariposa que chocaba contra el vidrio entró a mi casa. Aún al día de hoy, no sé por dónde ingresó. No logro explicarme todavía cómo lo hizo, si tanto puerta y ventanas estaban cerradas. El insecto fue revoloteando directamente hacia mi hija. Esto es algo muy extraño y trataré de describirlo de la mejor manera para que puedan entenderlo. Al momento del choque, vi alrededor de Laura un manto oscuro, una neblina negra que la envolvió por completo. Ella dio un suspiro muy fuerte y se quedó mirándome con los ojos perdidos. Yo preguntaba desesperada qué le pasaba, pero no me respondía nada. Solo respiraba de forma agitada. Tomé a mi hija con fuerza y la alcé en mis brazos hasta que se durmió. Me quedé toda la noche en su habitación. Tenía un poco de fiebre. Cada tanto se quejaba mientras dormía. Apenas amaneció, la llevé al médico. Le hicieron estudios, pero no le encontraron nada. Lo único que me dijeron fue que capaz podría ser una gripe pasajera. Me la llevé de regreso a mi casa. Aparentemente estaba bien, solo un poco decaída, pero a partir de ahí, mi nena cambió rotundamente. Con los días comía menos, se volvió huraña, se pasaba encerrada en su habitación todo el tiempo. Unas semanas después, me desperté a mitad de la noche por sentir unos ruidos extraños en el comedor. Me acerco con el mayor sigilo posible y al llegar rompí en llanto. No podía creer lo que mis ojos veían. Mi nena se encontraba sentada sobre un montículo de tierra negra. Cada tanto comía un puñado de la misma. Sin pensarlo la llevé al baño. Llorando le preguntaba, ¿por qué haces esto? Solo obtuve como respuesta más desconcierto. Mi hija aseguraba no recordar nada. Al amanecer, fui al patio y busqué algún hoyo para ver si hallaba tierra removida, pero no encontré nada. Hasta el día de hoy no sé de dónde salió. A medida que pasaban los días, sucedieron tantos eventos inexplicables en mi casa que me es imposible contar todos. Lo único que se me pasó por la mente era que los tres debíamos dormir juntos para tratar de protegernos. Cerraba la puerta de la pieza con seguro por las noches, en un débil intento de darnos seguridad. En una oportunidad me despierto por tener una sensación algo extraña. Abro los ojos y veo a mi hija sentada en la cama hablando con alguien,
Pensé en mi interior que seguramente se trataba de una pesadilla. Como Laura no respondía a mis palabras, prendí la luz. Al hacerlo, vi aterrada a un hombre detrás de ella, sujetándole de la cabeza. Grité y aquella aparición se desvaneció ante mis ojos. Mi hija vuelve en sí, llorando con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Le di un apretón en mis brazos con un llanto atroz. Trataba de que me dijera qué le estaba sucediendo, pero ella no hablaba, solo lloraba. Me puse a desarmar las trenzas en su cabello. Esto fue una tarea muy difícil. Estaban muy apretadas. Al día siguiente hablé con mi madre y le conté todo lo que nos estaba sucediendo. Me recomendó buscar a un sacerdote para que bendijera la casa. Pasaron 5 días hasta que conseguí un cura que pudiera ir. En ese lapso de tiempo, sucedieron más cosas horribles en mi hogar. La noche antes que viniera el cura, los 3 dormíamos juntos. Muy de madrugada me despierto sobresaltada por los gritos desesperados de mi hija. Veo a mi costado y ella no estaba conmigo. No lo dudé, me levanto rápido queriendo salir fuera de mi habitación para socorrerla, pero la puerta me lo impedía, estaba trabada. Aun cuando le saqué el seguro y le quité la llave, no se abría. Desesperada, lo único que deseaba era auxiliar a mi hija, pero no podía hacer nada. La puerta estaba trabada de tal forma que suponía que alguien detrás la sostenía impidiéndome salir al paso. Neurótica, dije en voz alta: «Dios mío, ayúdame por favor». Apenas pronuncié estas palabras, la puerta se abrió de golpe. Corrí hasta la cocina y al llegar a la misma veo a mi hija desmayada en el suelo, rodeada de unos gusanos negros. Me dio mucho miedo, pero la levanté en mis brazos y la metí al baño. Mientras la bañaba, me percato que su cabello nuevamente estaba trenzado. Cuando me propuse desamarrarlas, mi hijo entró corriendo, muy asustado, ya que las ventanas y las puertas de la casa se abrían y cerraban solas. Sin dudarlo, me fui con mis padres. Al llegar con mi mamá, nos quedamos rezando hasta que ellos se durmieron. Yo me acosté con mi hija, la podía ver un poco más calmada, pero al día siguiente, para el horror de todos nosotros, Laura tenía otra vez sus trenzas en el pelo. Comenzó a bajar de peso rápidamente, su rostro perdió vida, se le veía muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba, seguía perdiendo peso sin remedio. Para empeorar las cosas, ahora en casa de mi madre, comenzaban a manifestarse sucesos inexplicables. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, escucho los gritos de mi vieja que me llamaba incesantemente. Al despertarme del todo, me doy cuenta que mi hija no estaba en la cama. Entonces corro a la pieza de mi mamá, la cual estaba horrorizada abrazando a mi hija. Me comentó entre llanto que había ido a revisar el comedor por sentir como varias personas hablaban sin cesar. Al entrar, vio a mi hija sentada en una silla y detrás suyo un hombre muy alto, con las manos deformes tocándole el cabello. Mi madre tragó saliva por impresión. Con una voz entrecortada llamó a mi hija por su nombre, y ésta, al mirarla, tenía los ojos oscuros, sin brillo. No pasó más de un minuto que este ser dio una carcajada diabólica y empujó con fuerza a Laura, cayendo pesadamente al suelo. Pasaba el tiempo y lo que vivíamos parecía no tener solución. Sin embargo, la que se llevaba la peor parte era mi hija. Con los días comenzaron a hacer vigilia por las noches, de modo que siempre alguien adulto estuviera despierto cuidando a Laura. Una madrugada donde me tocó mi turno, inexplicablemente me agarró un sueño demoledor. Era tan intenso que me dormí sentada en los sillones del living. Me despierto tiempo después por una risa macabra que inundaba el ambiente. Sin pensarlo, fui corriendo a mi habitación y no estaba mi hija. Comencé a buscarla por toda la casa hasta que la encuentro en la cocina. Quedé sin palabras, sentía que el mundo se me caía en pedazos. En el suelo, mi hija se revolcaba en sus propios excrementos, mientras se reía desaforadamente. Me puse a llorar de la impotencia. La situación me desbordaba por completo. Llamé a los gritos a mi madre y a mi hermana. Entre las 3, con mucho esfuerzo, la pudimos bañar.
Al día siguiente, por esas casualidades, una amiga de mi vieja, al enterarse de nuestra situación, me comentó que había alguien que nos podía ayudar. Un anciano, un sacerdote jubilado. Si bien el padre por su edad había dejado sus labores con la iglesia, siempre que la gente lo necesitaba, ayudaba. Él tenía fama de curar. La señora nos dio el único dato para ubicarlo. Era que vivía por la calle Castro Barros. Inmediatamente, con un primo, decidimos ir en su búsqueda. Toda la tarde estuvimos en dicha tarea, hasta que por fin pudimos dar con la casa. La primera impresión que me dio fue la de una persona muy anciana. Caminaba con mucha dificultad. Luego de contar todos los sucesos al padre, este nos pidió que lo lleváramos con mi hija. Apenas entró en la casa, Laura comenzó a gritar con mucho odio. ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡No lo quiero! ¡Lárgate de aquí! Se puso muy agresiva y no paraba de insultar. Él solo la miraba fijamente. Nos pidió que la metiéramos a la pieza y lo dejáramos solo. Desde afuera se escuchaba cómo el padrecito oraba y los gritos de mi hija, hasta que en un momento oímos una voz extraña, una voz gruesa y gutural, que pronunciaba palabras inentendibles. El anciano salió de la habitación y nos pidió que lo lleváramos hasta su casa. Mi primo lo acercó. A todo esto, mi hija estaba peor que nunca. Insultaba y gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla. Tenía una fuerza descomunal. A la hora volvió el padre con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos con las oraciones. Nos paramos alrededor de la cama, tomados de la mano. Mi nena se retorcía en la cama, se encontraba muy mojada por su transpiración. A medida que continuaban las oraciones, se ponía peor. El padre en un momento la roció con agua bendita y ésta se paró de un salto. Nos pidió a gritos que la sostuviéramos mientras hacía la señal de la cruz. Con mucho esfuerzo le dio a beber agua bendita e inmediatamente comenzó a vomitar bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces hasta que se quedó sin fuerzas, desplomándose en la cama. El padre nos indicó que la bañáramos. Cuando ya estaba más tranquila, el anciano solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. Yo me quedé con ellos en un rincón viendo, rezando a Dios que nos liberara de aquello. Al rato, el sacerdote me pide que le traiga un vaso de agua. Al regresar, vi cómo él impuso su mano sobre la frente de mi hija, haciendo la señal de la cruz nuevamente. En ese instante, la misma mariposa negra que se había visto en mi casa apareció de la nada revoloteando en el techo. Estuvo unos momentos hasta que salió por la ventana. A partir de ese día, mi hija comenzó lentamente a recuperarse. El curita continuó yendo a mi casa por 3 meses, hasta que ella se recobró perfectamente. Nunca volvimos a nuestra antigua casa, y aunque ella está bien, hoy con 21 años, aquella aparición nos sigue acechando. Digo esto porque mi nena cada tanto se despertaba con trencitas en el cabello. Para evitar esto, decidió cortárselo. Concurre a la iglesia muy seguido. Este fue uno de los consejos que nos dio el padre. Hasta el día de hoy no sé la razón de que hayamos vivido todo esto. Y bien, ¿qué tal les pareció esta historia? Este relato verdadero, 100% real, que nos fue llegado por el correo. La verdad sí, es una cosa muy fea el vivir con esta situación, con estos miedos más que nada. Y más que nada porque son cosas que se acercan a nuestras familias, a nuestros hijos, hermanos, y la verdad nos hacen sentir muy impotentes. Espero que les haya gustado esta anécdota y no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse si aún no lo han hecho, dejar un tremendo like, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. También seguirnos por Instagram. También les recuerdo que tenemos página y grupo en Facebook. En todos aparecemos como Historias de Terror PR. Si no, los links estarán en la descripción del video. Y si gustan seguir a su servidor, me encuentran en Instagram como Luis-LP17. También les recordamos que ya estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast, por si gustan seguirnos por allá. Sin más, Dulces pesadillas.